Bueno, hola, hoy yo les voy a explicar el lenguaje y nuestros conocimientos y mi código es JNQ 340. Bueno, el lenguaje es un conjunto amplio de sistemas de comunicación estructurados dependiendo de cada lenguaje, que podemos encontrar de miles de maneras alrededor del mundo de diferentes formas. Por esto mismo, encontramos en cada una de las áreas de conocimiento de TOC el lenguaje. Durante esta presentación se trabajará el lenguaje y cómo construye y cambia nuestros conocimientos y además le agrega perspectivas diferentes a la vida. La situación de la vida real que yo escogí es bastante personal, ya que al crecer en un colegio influenciado por los alemanes, tanto en lenguaje como cultura, a medida que iba aprendiendo el idioma y conociendo acerca de ellos, encontré diferencias que a simple vista no parecen tan importantes, pero estas diferencias se encuentran en los artículos del femenino y del masculino de los sustantivos, a diferencia del español. Con esta información aprendí con el tiempo que estas diferencias influyen en nuestros pensamientos acerca de cómo percibimos el género de la naturaleza o de objetos creados por el hombre. Por ejemplo, con el sol y la luna. Para los hablantes de la lengua alemana, el sol es visto como femenino, y esto es por su acompañamiento del día a día y por su calor. Y la luna es vista como masculina, por su impotencia y por su fuerza. Sin embargo, para los hablantes del español, el sol es visto como algo masculino por su fuerza y presencia, y la luna es vista como femenina por su belleza y porque es el acompañamiento del sol. Esta diferencia, aunque no lo parezca, influye significativamente en la percepción y la descripción que se tiene de la mujer y del hombre en estos dos lenguajes. De esta situación sale la pregunta subyacente de conocimiento de en qué medida el lenguaje moldea nuestra forma de pensar. Para trabajar esta pregunta utilizaré tres áreas de conocimiento. La primera es ciencias humanas en antropología lingüística, la segunda son las artes en cinematografía y la tercera es la ética. Bueno, antropología lingüística. La antropología lingüística es una área que estudia la influencia del lenguaje en la vida social de las comunidades y en el individuo en sí. Esto se debe a que el lenguaje forma parte sustancial de la identidad social de cada comunidad, porque esta tiene herramientas, formas, definiciones que le pertenecen a cada grupo. Y el uso de estas terminologías, como antes hablaba de la situación de la vida real, de femenino y masculino, establecen creencias e ideologías culturales y religiosas. De esta situación sale la pregunta: ¿en qué medida nacer en un lugar determina nuestra forma de pensar? El vínculo de la pregunta con la situación de la vida real se explica mediante la hipótesis de Sapir-Whorf, que fue desarrollada en los años de 1920 y desde entonces ha sido tanto refutada como utilizada para explicar el concepto del lenguaje por otros lingüísticos. El eje central de esta hipótesis es que, según el idioma materno, se percibe la realidad de manera distinta a cualquier otra lengua. Y la lengua propia lleva a ver el mundo de formas diferentes a aquellos hablantes de otras lenguas. Algo sustancial de esta hipótesis es que se menciona que no significa que un hablante de una lengua no pueda percibir la realidad de maneras diferentes como aprendiendo otra lengua, sino que lo que se refiere es que inconscientemente y mecánicamente la persona tiende a comportarse de acuerdo con su lengua, y esto se debe a que desde muy temprana edad por nuestro lenguaje aprendemos sistemas gramaticales y oraciones, y esto crea procesos mentales que nos acompañan toda la vida. Al respecto de esta tesis y esta investigación, hay una civilización en Australia llamada Kuuk-Thaayorre, y en estos ellos son diferentes a los hispanohablantes a la hora de las relaciones espaciales. Ellos no usan como derecha, izquierda, adelante y atrás. Ellos se ubican por los puntos cardinales. Por ejemplo, para decir la posición de una cosa, ellos dirían: este objeto se encuentra norte-sur. Bueno, segunda área de conocimiento, la cinematografía.
El séptimo arte es y ha sido usado en las últimas décadas como una representación de la cultura y una forma de expresión, en la cual diferentes países alrededor del mundo, los cuales cada uno tiene su lengua propia o su dialecto, lo usan para exponer sus perspectivas del mundo y cómo ellos observan la realidad y hasta incluso critican al mundo desde su punto de vista por medio de su lenguaje y sus concepciones. De esto sale la pregunta, ¿cómo la entrada de un nuevo idioma a nuestras mentes puede proporcionar un cambio en nuestra forma de pensar? El vínculo de la pregunta con la situación de la vida real está con la película Arrival, estrenada en el 2016, donde la trama gira en torno a la llegada de naves extraterrestres a la Tierra, las cuales tienen un propósito que al principio es incomprensible para los seres humanos justamente por las diferencias de lenguaje. A medida que transcurre la historia, el espectador y la personaje principal entiende que este propósito es entregarles a los humanos un nuevo conocimiento. Y este conocimiento es un lenguaje que les permite a los humanos como sentir y presenciar el tiempo de manera diferente, de manera circular y no lineal. Dejando al lado un poco la ficción que hay detrás, este mensaje es una ejemplificación de cómo la entrada a un nuevo conocimiento permite a las personas conocer y ampliar sus formas de pensar, ya que cada idioma cuenta con cualidades diferentes que a la hora de aprenderlas completa los conocimientos anteriores. Y esto en sí permite cambiar las perspectivas hacia ciertos aspectos y proporcionan nuevas herramientas gramaticales o definiciones que completan en general los conocimientos y lo que vamos aprendiendo. Hablando de la tercera área de conocimiento está la ética. Cuando hablamos de la ética en el lenguaje nos referimos al lenguaje ético y en esto está incluido indudablemente la moral, porque como es de conocimiento, el lenguaje ofende, lastima, sana y enseña. Y existe para manifestar lo conveniente y también lo dañino. El lenguaje ético es una forma de expresarse reconociendo lo malo, lo bueno y lo injusto y lo justo, claramente bajo los estándares sociales de cada comunidad, ante situaciones y ante hasta el mismo lenguaje. Este lenguaje ético existe para poder manifestarse con respeto ante los demás. Ante esto está la pregunta en qué medida el lenguaje es una muestra de la evolución humana. Vinculando la pregunta con la situación de la vida real, es necesario exponer el ejemplo del lenguaje inclusivo, ya que esta cuenta con la característica de que es novedoso y es hasta incluso difícil de comprender para personas que tienen marcados conocimientos anteriores del lenguaje y por eso muchas veces no lo usan. Lo que pasa con el lenguaje inclusivo es que este ha sido creado por y para el humano y su evolución en la integración de las diferencias que antes no se tenían en cuenta. Esto ha sido influenciado por las nuevas normas sociales producidas por la ética y por la moral, y uno de estos ejemplos es la inclusión de las mujeres a cargos que antes solo se percibían que eran para hombres, por ejemplo, la gerencia y las jefaturas. En esto, los diccionarios cada vez están cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades del lenguaje, como lo es también como la inclusión de los géneros no binarios, y esto en sí está proporcionando un cambio en cómo las personas se refieren a otras con respecto, y esto lo seguirá haciendo en las nuevas generaciones. Esto en sí de la ética y del lenguaje inclusivo está trayendo consigo un conocimiento por medio del lenguaje. Y ya para las conclusiones, con respecto a todo lo anterior visto y después de ver las tres áreas de conocimiento y ampliarlas con ejemplos, se puede concluir a la pregunta central que definitivamente el lenguaje influye de manera significativa en los conocimientos que tenemos y en lo diferentes que somos como personas. Porque la entrada de un nuevo lenguaje a nuestras mentes humanas da cavidad a desarrollar nuevas herramientas que antes no teníamos y desarrolla nuevas formas de pensar indudablemente, ya que en su totalidad un lenguaje cuenta con palabras de significados diversos, con una historia propia, con una cultura
que ha ido de generación en generación, y todo esto en su conjunto constituye nuestros conocimientos y lo que le estamos entregando a los demás. Por eso cada vez que vamos aprendiendo un nuevo idioma, nuestra mente se va acoplando y volviéndose cada vez más una mente de un ciudadano del mundo. Y estas son las bibliografías.